Como siempre digo, si lees a Sun Tzu u otros estrategas del pasado, sabes que una de las prácticas en la guerra es presentarte como más débil de lo que eres. Ahora, en este conflicto, ¿quién presentó a los rusos como más débiles de lo que son? Occidente. Así que los rusos ni siquiera necesitan tener propaganda o desinformación. Los europeos lo hicieron por ellos. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal, de Neutrality Studies, y hoy estoy hablando con un compatriota mío, el coronel Jacques Baud, exanalista de inteligencia militar en el ejército suizo, quien más tarde también trabajó como jefe de armas pequeñas y ligeras y de acción contra minas en la División de Asuntos Políticos y Política de Seguridad de la OTAN. Ha sido una de las voces de la razón en muchos canales de YouTube y en otros medios. Así que me alegra mucho que me acompañe hoy. Coronel Baud, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Es fantástico tenerte aquí, porque tienes años de experiencia, primero en el ejército suizo, luego también en relación con la OTAN. Has trabajado en el entorno europeo de la era posterior a la Guerra Fría. Me preguntaba cómo ves ahora, estos últimos 3 años, del espectáculo de horror que hemos presenciado entre Ucrania y Rusia, pero también el mayor espectáculo de horror europeo. Parece que todos siguen apostando por la guerra, especialmente los europeos, que parecen tener mucho miedo a la idea de alcanzar algún tipo de acuerdo de paz realista, uno que sobre todo los estadounidenses están intentando impulsar, y hacia el que incluso Rusia dice estar trabajando. ¿Cómo interpretas la situación actual? En primer lugar, habiendo, como has dicho, formado parte del ejército suizo durante un tiempo y trabajado posteriormente para el Ministerio de Asuntos Exteriores, y habiendo estado involucrado en relaciones internacionales, y también, por cierto, mis estudios en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, lo que me llama la atención es el desastre total de la diplomacia, en términos generales. A nivel mundial, si puedo decirlo así, incluyendo a Estados Unidos y todo eso, y a nivel europeo, obviamente con Europa siendo incapaz, a pesar de tener una diplomacia institucional, de utilizarla, o no siendo capaz de utilizarla, o ni siquiera teniendo las capacidades intelectuales para hacerlo. Así que ese es un punto muy interesante. Y también a este nivel, porque podríamos esperar, basándonos en la experiencia pasada, en la experiencia del siglo XX, con las 2 guerras mundiales, la guerra de Vietnam, el conflicto con Cuba, Irán, lo que sea, Suiza siempre ha desempeñado un papel central en la diplomacia. Y hoy vemos que Suiza está totalmente marginada. Y eso es casi una especie de alegoría del estado de la diplomacia, creo, en este país. El desastre de la diplomacia se refleja en 2 aspectos. En primer lugar, está la total ausencia de comunicación entre Occidente y Rusia, lo que significa que hemos cortado todas las líneas de comunicación. Y si hablamos del diálogo que se ha reanudado entre Estados Unidos y Rusia en los últimos meses, se trata principalmente de restablecer esta línea de comunicación, más que de discutir el contenido de la paz respecto a Ucrania. La primera cuestión fue reanudar o restablecer la línea de comunicación, lo que significa que estas líneas de comunicación se habían cortado drásticamente. Creo que eso es exactamente lo contrario de lo que cabría esperar de la diplomacia, porque yo participé en muchas resoluciones de conflictos para la ONU en África y Oriente Medio. Pero se puede ver que incluso en las situaciones más graves se intenta mantener una línea de contacto. Se intenta mantener una línea de contacto simplemente para comunicarse. Aunque no se esté de acuerdo sobre la esencia del conflicto, al menos se habla. Pero esto incluso ha desaparecido en Europa. Eso es lo primero que me llama la atención. El segundo punto es, como has dicho,
Yo vengo de la inteligencia estratégica. Y el hecho de que no nos comuniquemos entre nosotros o entre adversarios, si quieres, significa que no nos entendemos. Y eso es usar por la historia. That's, I think, the worst in the whole story. And we see that in the various attempts of the US. Y vemos que, en los diversos intentos de Estados Unidos por resolver el conflicto, o por restablecer, o por intentar sentar a ucranianos y rusos en la misma mesa de negociación, no han logrado salvar la brecha de entendimiento entre los dos actores. Y eso es sumamente fascinante, porque parece que al menos por parte de Occidente, porque en el lado ruso es diferente, se intenta comprender, y creo que los rusos nos entienden mucho mejor de lo que nosotros les entendemos a ellos. Y esto no es nuevo. De hecho, si observas la manera en que Occidente ha abordado conflictos como Afganistán, Irak, Irán y sin duda incluso el conflicto palestino, ves que existe la sensación de que la visión occidental predomina a las demás y por lo tanto a los otros. Y en la mayoría de los casos, en el pasado hemos impuesto nuestra paz de alguna manera, o hemos que nuestra paz, en cierto sentido. Así que podíamos pasar por alto el hecho de que no entendíamos a la gente. Pero en este conflicto, donde por primera vez en Europa tenemos un conflicto entre iguales, por así decirlo, eso significa que no estamos tratando con una milicia en algún lugar de Oriente Medio, o con algún grupo terrorista, o cosas por el estilo, que no tienen importancia tecnológica o económica o cosas así. No, estamos hablando de una superpotencia que está frente a nosotros. Y por lo tanto, no podemos pasar por alto el problema de entenderles. Pero aún así, ni siquiera intentamos entenderles. We don't even try to understand them. And that's exactly what you see today when it comes. Y eso es exactamente lo que vemos hoy en día en lo que respecta a las negociaciones que inició la administración Trump. Ahora tenemos una brecha entre las dos partes. Y personas como Keith Kellogg tampoco han entendido aún exactamente qué hacen o por qué los rusos están en Ucrania. Y ese es el aspecto clave. Por cierto, la diplomacia también consiste en entender al enemigo, en comprender al adversario. Esa es la razón por la que existe la Convención de Viena, que otorga inmunidad a los diplomáticos, porque deben ser la línea de contacto, la línea de comunicación entre diferentes adversarios. El objetivo de eso es entender qué quiere tu adversario, a qué aspira y cosas por el estilo. Así que hemos fallado en todo eso. Creo que aquí tenemos el ejemplo de siglos de diplomacia que simplemente se han desmoronado en este conflicto. Lo siento. No, you're raising a pivotal point. No, estás planteando un punto fundamental. Esta cuestión de no entender al otro y de no entender a Rusia está en el centro, no solo del problema que estamos viendo, sino de lo que impulsa el conflicto desde el lado europeo. Y lo que me pregunto es si esto no es intencionado. Y no me refiero a una conspiración ni nada por el estilo. Me refiero, ya sabes, al diseño, a la lógica del propio conflicto. Que Europa, durante mucho tiempo, en las guerras que hemos visto en los últimos 500 años, a menudo ha dependido del control del relato, ¿verdad? El control del relato sobre de qué trata esta guerra. Es una guerra santa. Es, ya sabes, las guerras santas en Oriente Medio, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra? Cuando los anglosajones y todos fueron a Tierra Santa en las cruzadas, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ya sabes, este dominio narrativo. Y lo que estamos viendo en este momento también, que es una de las cosas más frustrantes, es que la parte europea intenta una y otra vez imponer un tipo muy concreto de interpretación. Y cualquiera como nosotros que se oponga a esta interpretación y diga, chicos, es más complicado, tenemos que tener en cuenta el punto de vista ruso, entonces es difamado e insultado, hasta el punto de que ahora la Unión Europea, por primera vez, ha impuesto sanciones a 2 ciudadanos de la Unión Europea, a 2 alemanes, lo cual me parece realmente extremo. Pero se trata de periodistas alemanes que viven en Rusia e informan en inglés y en alemán sobre lo que ocurre en Rusia. Y esto, junto por supuesto con la ilegalización de RT, la ilegalización de Sputnik y demás,
Es un problema al que Europa se enfrenta por primera vez. That Europe is losing for the first time narrative control, and as you said, Control de la narrativa. Y como has dicho, es mucho más fácil imponerla en Afganistán o en Siria, porque nadie entendía lo que decía el señor Assad de todos modos, y nadie le escuchaba. Por lo tanto, puedes dominar. Y si afirmas que usó armas químicas para atacar a civiles inocentes, eso se convierte en un hecho, incluso si la OPAC y otros dicen lo contrario. Puedes acallar todo eso. Pero esta vez, por primera vez, el control de la narrativa ya no es tan claro, ¿verdad? Y Rusia en realidad es muy hábil y entiende. Vladimir Putin entiende inglés y alemán. Y los rusos tienen una gran ventaja sobre los europeos. Pero todo esto parece generar mucha rabia dentro de Europa. ¿Tú también lo ves así? inside Europe, do you also see it like that? The thing is, if you see my gray hair, La cuestión es que, si ves mis canas, probablemente soy un poco mayor que tú, y viví durante la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría, por ejemplo, podías comprar el Pravda o la Literaturnaya Gazeta y todos esos periódicos en cualquier kiosco de prensa, en Occidente, en Suiza, en Berna. Puede que me equivoque, pero creo que incluso llegué a ver el Krasnaya Zvezda, que era el periódico militar del ejército soviético en aquella época, en los kioscos de Suiza. Así que, durante la Guerra Fría, no teníamos tanto miedo a la propaganda o lo que fuera, porque los soviéticos obviamente también estaban interesados en hacer propaganda. ¿Pero por qué era eso? Porque estábamos convencidos y seguros de que nuestra forma de pensar era la correcta. that our way of thinking was the right one. And therefore, we didn't need to have any kind of Y por lo tanto, no necesitábamos ningún tipo de censura ni cosas por el estilo. No teníamos ninguna. De hecho, los soviéticos sí tenían censura, pero nosotros no, porque estábamos seguros de que lo que pensábamos era correcto. Cuando empiezas a imponer censura, eso significa que no estás tan seguro de que lo que haces sea correcto. Y esa es una explicación trágica para ello. Y se ve eso en Alemania. No es una sorpresa que los alemanes apliquen censura y todo eso, porque, de hecho, este es el país donde probablemente más se cuestiona la implicación del gobierno en la guerra de Ucrania. Y por esa razón, la legitimidad de las decisiones tomadas por el gobierno no es tan sólida. Por lo tanto, necesitas censura. Ahora, la información funciona exactamente como un principio darwiniano. works exactly like a Darwinian principle. The good information at the end survives. La buena información, al final, sobrevive en ese sentido. Esa es mi explicación, una comprensión esquemática de eso. No se puede imponer una visión de las cosas ad infinitum. Los soviéticos intentaron hacerlo y fracasaron. Ahora nosotros estamos intentando hacerlo y también fracasará. De hecho, la razón por la que no estamos tan seguros, por la que nuestra posición no es muy sólida, es el hecho de que todo lo que estamos presenciando hoy en Ucrania ya fue descrito en informes anteriores. Lo que significa que de alguna manera, algunas personas ya tenían en mente el escenario que estamos viendo hoy. Por lo tanto, la legitimidad de lo que Ucrania está haciendo hoy y de lo que ha hecho en el pasado, por cierto, porque sabemos, y creo que hoy es indiscutible, que el gobierno democráticamente elegido de Yanukovych fue derrocado. Y les recuerdo que cuando fue elegido, la OSCE observó las elecciones y las consideró un ejemplo de democracia. Pero fue elegido democráticamente. Así que ahora lo derrocamos. Y ahora, por supuesto, tenemos que encubrir esto. Y luego, todas las decisiones que se han tomado desde entonces sobre el idioma, que fue básicamente la primera decisión tomada por el gobierno no electo el 23 de febrero de 2014, y en adelante, todas estas decisiones fueron ilegítimas, y lo sabemos. Y esa es la razón por la que necesitamos tener un relato. Y esa es la razón por la que el relato es tan importante, y se ha vuelto aún más importante hoy con la de la situación. Today, when you talk about the situation, I mean, if you compare the situation on the ground and what... Quiero decir, si comparas la situación sobre el terreno con lo que se dice en los medios, ves una discrepancia total entre lo que observamos, el avance de las Fuerzas Armadas rusas, y el optimismo de Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz y otros,
que piensan que la victoria es posible. Ni siquiera sabes qué sería la victoria, pero bueno, ellos dicen que es posible. Y esta discrepancia, de hecho, amenaza el apoyo que brindamos a Ucrania. Por lo tanto, para Ucrania, la narrativa es tan vital porque todo el apoyo que recibe se basa en la narrativa de que los rusos están haciendo cosas malas y demás, y ya sabes todo eso. Y eso muestra la distorsión que tenemos en el panorama informativo, por un lado, porque no estamos seguros de que lo que estamos haciendo sea el camino correcto, por así decirlo. Y el segundo aspecto es que ahora la narrativa se ha convertido en la justificación para el apoyo vital que brindamos a Ucrania. Y eso crea una especie de distorsión de la que los rusos pueden beneficiarse. Como siempre digo, si lees a Sun Tzu o a estos estrategas del pasado, sabes que una de las prácticas en la guerra es presentarte como más débil de lo que eres. Ahora, en este conflicto, ¿quién presentó a los rusos como más débiles de lo que son? Occidente. Así que los rusos ni siquiera necesitan propaganda o desinformación. Los europeos lo hicieron por ellos. Y de hecho, toda la narrativa que teníamos ahora está cambiando un poco, porque obviamente no es sostenible. Pero lo que hemos escuchado en los últimos 3 años es que los rusos eran débiles, no tenían munición, no tenían tanques, no tenían oficiales, no tenían nada. Y de hecho estaban al borde del colapso, porque la economía estaba fallando. Y es un país que se hace pasar por una gasolinera, o una gasolinera que se hace pasar por un país, y cosas por el estilo. Y hoy tenemos exactamente lo contrario. Si escuchaste el discurso de Emmanuel Macron el 5 de marzo de este año, dijo que la principal amenaza para Francia es Rusia, porque están preparados, después de Ucrania, atacarán Europa. Así que se ve esta total discrepancia entre lo que decimos en un momento y lo que decimos en otro. La discrepancia entre lo que observamos sobre el terreno y lo que decimos por otro lado. Esto también muestra la incoherencia de nuestro liderazgo. Eso es una cosa, pero también muestra algo que probablemente sea más importante y probablemente una fuente de preocupación mayor. El hecho de que a los ciudadanos ya no les importa. Y eso es algo, especialmente en países como Suiza, que tiene una tradición democrática muy fuerte. Ya no cuestionamos realmente al gobierno. Ya no cuestionamos realmente. Ha aparecido una especie de fatalismo, no solo en Suiza, sino en toda Europa. Pero lo considero más dramático en Suiza que en otros países, porque estamos acostumbrados a la democracia. Los franceses no están acostumbrados a la democracia. No saben lo que es la democracia. Para ellos es solo una palabra, pero no la experimentan. Es una monarquía en la que simplemente eliges al rey. Este es el modelo de Francia. Así que no saben lo que es la democracia. En Suiza sí sabemos lo que es la democracia. Pero incluso aquí vemos que la democracia está muriendo un poco, porque a la gente no le importa. Y probablemente, debido a todas las mentiras que han circulado, la gente se harta de esos conflictos. Y hay una parte muy pequeña de la población que consigue mantener el interés en lo que está ocurriendo. Lo siento. Gracias por un resumen muy bueno. Esto me lleva a 2 preguntas. Una es, ¿por qué crees que esto se convirtió en un esfuerzo completamente europeo? Quiero decir, por un lado, sabemos que el actor principal es Estados Unidos, y sabemos que las personas que hicieron los juegos de guerra, los planes de guerra, y quienes predijeron, podemos usar Ucrania y convertirla en un segundo Afganistán, y, ya sabes, luchar contra los rusos con ello. Todo eso proviene de los círculos neoconservadores en Estados Unidos. Y entendemos claramente que a nivel estructural, esto es obviamente una guerra entre Rusia y Estados Unidos. Algunas personas la llaman una guerra por poderes. Lo llamo una guerra de implementación, porque Ucrania es el socio de implementación del lado occidental, pero los rusos ahora están luchando entre ellos, ¿verdad? Ese es el nivel estructural. Pero los europeos lo aceptan y se han vuelto más papistas que el Papa al impulsar esto.
Solo muy pocas entidades políticas europeas, como los húngaros y los eslovacos, dicen, no deberíamos hacer eso. Incluso los suizos están implicados en esto, ¿verdad? Como siempre, Europa está incrustada en varias capas, y los suizos simplemente están en un nivel diferente. Pero nosotros también estamos implicados en esto, al menos ideológicamente. ¿Por qué se ha convertido en un fenómeno europeo en su totalidad? Why did it become a whole European phenomenon? And secondly, Y en segundo lugar, el último punto que mencionabas sobre el fatalismo. ¿Crees que esto es algo que ha ocurrido en los últimos 30 años? Porque también existe esta demanda que surgió, especialmente durante la COVID, pero ya antes. Simplemente confía en tu gobierno. Simplemente confía. Queremos confianza, y deberías confiar. Y si no confías en el gobierno, entonces hay algo mal contigo. Esta idea de cuestionar críticamente, algo que nos enseñan en los libros de texto escolares, se ha desconectado por completo en los últimos años. ¿De dónde crees que viene eso? ¿Podrías hablar sobre estas dos cuestiones, Europa y la confianza? De hecho, la dimensión común de ambas cuestiones es el liderazgo débil. Tenemos un liderazgo débil en Europa en general, quiero decir, en el mundo en general. Y si miras el tipo de personas entre las que tenemos que elegir cuando hay elecciones, en Estados Unidos, por ejemplo, cuando ves a quienes tenían que elegir los estadounidenses, es simplemente asombroso. Lo mismo ocurre en Francia, lo mismo en el Reino Unido, lo mismo en Alemania. No hay personalidades muy marcadas, ni individuos con una dimensión, digamos, psicológica o política distintiva. Siempre tienes personas que básicamente son insignificantes, intelectualmente, moralmente, políticamente. Tenemos a estas personas que muy a menudo carecen de verdadera experiencia en liderazgo, carecen de experiencia vital, carecen de experiencia profesional, carecen de visión, carecen de apertura intelectual y cosas por el estilo. Porque al final, la falta de apertura intelectual es en realidad el resultado de todas las demás carencias. Cuando estás limitado, cuando no puedes comprender tu mundo, entonces te centras en una especie de enfoque ideológico de las cosas, porque esa es tu solución. Este es probablemente el aspecto común de tus dos preguntas. Pero si empiezo por la primera pregunta, obviamente, la alineación de Europa con Estados Unidos no es ante todo completamente sorprendente. Hay algunas dimensiones institucionales que pueden explicar eso. La OTAN es una de ellas. Y probablemente otros aspectos que unen a Europa y a Estados Unidos. Y en los últimos 30 años, en todas estas guerras que ha iniciado Estados Unidos, quiero decir, Europa ha seguido. E incluso cuando los franceses se negaron a ir a Irak en 2003 con Jacques Chirac. Bueno, los franceses fueron a Irak en 2014 con François Hollande. Así que, en cierto momento, existe este tipo de convergencia contra un enemigo externo, que en ese momento se consideraba que era el Islam, y por eso ocurre eso. Así que hay una suma de factores que lo explican. Uno que puedo, digamos, describir por experiencia, porque pasé 5 años en la OTAN, y lo que me llamó la atención allí es la influencia que lo que Donald Rumsfeld llamó la Nueva Europa tiene en la OTAN. Y en Europa, básicamente, estaban esos países que aceptaron la idea de ir a la guerra en Irak en 2003. Y estos son esencialmente los estados bálticos, Polonia y Hungría. Quiero decir, todos estos nuevos miembros de la OTAN, de hecho, y la vieja Europa, siendo Francia y Alemania, y todos aquellos que cuestionaron el propósito de ir a la guerra en Irak. Y hoy tenemos esta división, y vemos la misma división en la Unión Europea. Probablemente hoy sea menos evidente, porque hay personas como Emmanuel Macron y otros que realmente no saben hacia dónde van. Pero si hablas con militares, puedes ver, y ese era el caso en la OTAN, porque los militares son básicamente, esencialmente apolíticos, aunque sigan lo que dicen sus gobiernos. Pero cuando hablas en privado con militares, y como yo estaba en la OTAN, hablaba con mis homólogos que eran coroneles, y en la OTAN eso es un nivel muy alto.
Así que cuando empiezas a hablar con estas personas, puedes entender que existe una enorme brecha entre lo que Occidente o los antiguos ejércitos europeos pensaban sobre la situación en Ucrania en comparación con la nueva Europa. Lo que vemos hoy en Europa es la influencia de estos nuevos países europeos. Vemos a todos estos países que hacen frontera con Rusia, que han sido alimentados con este odio hacia Rusia durante siglos o al menos décadas. Y el mejor ejemplo es Kaja Kallas, que ahora es la ministra de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Quiero decir, uno de los países más pequeños de Europa, que es un receptor neto de ayuda europea y no un donante, y que representa a 1,5 millones de personas. No es mucho, creo. Pero aún así, esto impulsa la política exterior de la Unión Europea. Eso explica en gran medida, creo yo, este cambio de pensamiento en Europa por un lado, pero también el hecho de que Europa está muy relacionada con o sigue ciegamente a Estados Unidos. Quiero decir, cuando hablamos de los países bálticos, recuerdo que durante la Guerra Fría, cuando entras en el vestíbulo del Departamento de Estado en Washington, D.C., no en Nueva York, tienen un enorme vestíbulo con todas las banderas de todos los países. Y cuando estuve allí por primera vez fue durante la Guerra Fría. Y obviamente estaban todas las banderas de los países, obviamente la Unión Soviética y demás, pero también había 3 banderas, las banderas de los estados bálticos, porque Estados Unidos nunca ha reconocido el hecho de que estuvieran integrados en la Unión Soviética. Y tenías un gobierno en el exilio que vivía en Estados Unidos, y eso explica, en parte, o arroja algo de luz sobre el hecho de que los estados bálticos estén ciegamente apegados a Estados Unidos. Todo lo que diga Estados Unidos sería como la Biblia. Eso explica en parte este tipo de alineamiento. También tienes gente, quiero decir, los alemanes, después de la Segunda Guerra Mundial, mantuvieron la sensación de que Estados Unidos los salvó de la tiranía y todo eso. Y eso ocurre en muchos países. Lo mismo sucede en Bélgica, por ejemplo. Es muy fuerte. En Francia probablemente un poco menos. Pero en Bélgica es muy difícil criticar a Estados Unidos. Mantienen una imagen muy fuerte de los libertadores en 45. Esto es extremadamente vívido en la memoria colectiva del país. Y probablemente eso explica por qué estos países continúan siguiendo a Estados Unidos, especialmente en lo que respecta a Rusia. Si observamos algunas declaraciones en Estados Unidos, por ejemplo, mucha gente realmente no puede distinguir entre la Unión Soviética y Rusia. Para muchas personas todavía se ve como un país comunista, y eso es muy extraño, pero es una realidad. Así que aquí tenemos una combinación de factores que hace que sea casi natural para Europa seguir a Estados Unidos en esta empresa ucraniana. Probablemente haya una multiplicidad de factores. Solo mencioné algunos. No digo que sean exclusivos, pero explican este alineamiento, que para mí es irracional porque no se basa en una observación factual de lo que ha cambiado en los últimos 30 años. Obviamente, Rusia emergió de la era comunista con fuertes sesgos de pertenencia occidental. Pertenecía a la civilización occidental, digamos, no a Occidente, sino a la civilización occidental, y realizó muchos intentos de unirse a la comunidad occidental. Recuerdo que a principios de los años 90, Suiza contemplaba la idea de unirse a la Asociación para la Paz de la OTAN. Suiza estaba cuestionando el tema de la neutralidad. Por esa razón, consultamos con diferentes grandes países para ver cómo percibirían a Suiza como parte de la Asociación para la Paz. Visitamos Bruselas, la OTAN, la UE, Washington, D.C., pero también fuimos a Moscú. Incluso nos reunimos con el mando de más alto nivel del ejército soviético, bueno, quiero decir el ejército ruso, no soviético exactamente, sino el ejército ruso. Nos sorprendió ver lo positivos que eran respecto a que Suiza se uniera a la OTAN.
Bueno, no a unirse a la OTAN, porque nunca nos unimos a la OTAN, sino a la APP. But not joining NATO because we never joined NATO, but joining PFP. That was the time when Ese fue el momento en que los rusos también decidieron que la PFP era viable para ellos. También querían unirse. Absolutamente, todo el mundo quería unirse a la PFP porque creían que era un buen marco para construir la Casa Común Europea. common European home. Exactly, this is exactly the point. And they told us that Este es precisamente el punto. Nos lo dijeron directamente. Estuvimos realmente con el más alto nivel del mando de las Fuerzas Armadas rusas. También nos reunimos con algunos políticos de la oposición, así como del partido de gobierno y demás. Nos encontramos con muchas personas y todos iban en la misma dirección. Eran muy positivos respecto a esta idea. En ese momento no veían a la OTAN como una amenaza, la veían como una oportunidad para tener una plataforma común en Europa para hablar sobre seguridad. platform in Europe to talk about security. And at some point, that changed. Y en algún momento eso cambió. En algún momento, esta idea de que quizá a través de la OTAN, la APP, la OSCE y demás, podríamos empezar a unificarnos, porque obviamente se parte de lugares muy opuestos al salir de la Guerra Fría, y luego poco a poco se construye hacia una plataforma común, una arquitectura y estructura de seguridad. En algún momento, esa idea murió o resultó gravemente, ya sabes, dañada. ¿Puedes señalar cuándo y qué tipo de proceso fue ese? And what kind of process that was? It's very hard to define a precise point. But Es muy difícil definir un punto preciso, pero probablemente sea por esa época. Quiero decir, la cuestión es que cuando la OTAN empezó a contemplar la ampliación, especialmente con la integración de los países bálticos y todo eso, la narrativa de estos países era protegerse de Rusia. Ese fue el momento en que Rusia volvió a no. Exactly. This is exactly I think the problem. Exactamente. Este es, creo, precisamente el problema. Así que no hay un punto exacto, pero fue en algún momento entre mediados de los 90 y principios de los 2000 cuando se produjo este cambio. Porque la narrativa tuvo que cambiar. Porque la justificación para que Rusia se uniera a la OTAN sería tener esa casa común que Gorbachev quería. Pero para la nueva Europa, esto era una forma de protegerse contra Rusia. But it makes so little Pero sense. tiene tan poco sentido, porque Rusia estaba de rodillas. Quiero decir, todo el mundo podía ver lo mal que les iba, ¿verdad? Estaban pasando por tiempos horribles en los años 90, y todo el mundo lo sabía. Y los propios rusos decían, no queremos esto más, queremos occidentalizar Rusia. Y aún así, la idea persistía, y debe de ser, de nuevo, algo irracional. Debe de ser una idea emocional entre los estados, quizá especialmente entre los que sufrieron bajo Rusia, de que no podemos confiar en ellos, que tenemos que asegurarnos de unirnos mientras podamos, mientras estén débiles. Quiero decir, ¿cómo puedes tú? While they're weak. I mean, how do you... Oh no, you're absolutely right. And as you rightly Oh no, tienes toda la razón. Y como bien has señalado, fue puramente emocional. Y probablemente también parte, digamos, del sentimiento de culpa que esconden en sus propios países. Porque ya sabes, al final del día, he visto en la televisión francesa a gente diciendo que los estonios y letones han sufrido por culpa de la KGB. Pero la KGB en Letonia era una KGB letona. KGB in Latvia was a Latvian KGB. Kaja Kalistad. Kaja Kalistad era una funcionaria comunista. Así de loco es. Estas son las personas que dicen, sufrimos por su culpa. No, no, vosotros os beneficiasteis. Toda tu familia, tu educación sucedió porque ellos llegaron a donde estaban, gracias a los soviéticos, porque colaboraron. Because they collaborate. It goes even further because her family, Va aún más lejos porque su familia, me refiero a la familia extensa, antes de ser comunista, de hecho, era pro-nazi. No es sorprendente. No lo sabía, pero no es sorprendente. Hubo una explicación muy buena dada por un experto que escuché recientemente, quien explicó que en los años 50, especialmente cuando Khrushchev llegó al poder, empezaron a, digamos, perdonar a personas que habían estado implicadas. Porque parte de la familia de Kaja Kallas incluso fue encarcelada después de la Segunda Guerra Mundial por formar parte de ese apoyo.
No digo que fueran nazis como tal, pero había algunos pequeños partidos en Estonia que apoyaban a los nazis en cualquier caso, y fueron encarcelados por eso justo después de la guerra. And they were jailed for that just after the war, but then they were pardoned and they were. Pero luego fueron indultados, y de hecho se les presionó para que ingresaran en el Partido Comunista. Pero lo interesante es que en todos estos países la KGB era local. Hablaban estonio en el partido de Riga, en Tallinn, y así sucesivamente. Hablaban su idioma local, ni siquiera ruso. Si lees los periódicos y documentos de la KGB de aquella época, estaban escritos tanto en ruso como en estonio, letón o lituano. Así que, de alguna manera, hay un sentimiento de culpa por eso. Oprimieron a su propio pueblo, en realidad. They oppressed their own people, in fact. And you may or may not know that Y puede que lo sepas o no, pero la afiliación al Partido Comunista era más fuerte en esos países. En la Rusia soviética, probablemente como mucho el 5% de la población era miembro del Partido Comunista. Pero si vas a esos estados bálticos, llegaba hasta el 20% o algo así. Probablemente tenían ese sentimiento de culpa que les hacía centrarse en ello. Y eso no es muy diferente de lo que se vio en Francia justo después de la guerra, donde la gente es que no pueden entrar. emphasize the role of the enemy. It's the fault of the other, not mine. Yeah, and you externalize it. Lo externalizas. Lo externalizas hacia algo que puedes demonizar y luego apartar. Quiero decir, incluso los alemanes lo externalizaron en los nazis. Es como si los nazis fueran una nación diferente, ¿verdad? Y puedes externalizar la culpa en ellos. Y así puedes lavarte las manos en inocencia. Exactly. This is exactly that. We have exactly the same problem. Exactamente. Esto es precisamente eso. Tenemos exactamente el mismo proceso. Así es como lo entiendo. Así que es algo emocional, esencialmente. Pero hay una sensación de cómo lavar el cerebro a la gente. Se elimina esa culpa que se tenía durante las guerras mundiales y antes de la Segunda Guerra Mundial, porque todos estos países, y eso de hecho se muestra en las tradiciones que mantienen, quiero decir, todavía celebran a los alemanes y cosas así, y la participación en la Wehrmacht o las divisiones de las SS, Waffen-SS. Así que estas personas son celebradas, como ocurre en Canadá, porque en Canadá tienes... De hecho, incluso fue un plan secreto de los británicos enviar a esos ucranianos de las SS a Canadá, porque querían utilizarlos más adelante para desestabilizar Ucrania, y eso se reveló hace unos años. Entonces tenías, por supuesto, estos países que tenían una culpa por participar o, digamos, apoyar a los nazis, porque en un momento fueron utilizados para desestabilizar la Unión Soviética. Y todos estos aspectos entran en juego en esta situación. Esa es la explicación. Pero el punto aquí es precisamente lo que has dicho. Es emocional. No se basa en hechos. Se trata más de limpiar el pasado que de elaborar el futuro. Y ahí es donde veo un problema. El pasado es el pasado. Bien, esa es la realidad. Pero ahora, ¿cómo te ves? ¿Cómo te proyectas hacia el futuro? Esa es la verdadera pregunta. Y vemos que los estados bálticos y Polonia, en cierta medida, no han salido de este problema. De alguna manera, siguen estando sólidamente anclados en el pasado. Anchored in the past somehow. And you see the same thing in Ukraine. The celebration of... Y ves lo mismo en Ucrania. La celebración de Stepan Bandera y todo eso demuestra que el pasado juega un papel enorme en la comprensión del conflicto. El pasado reciente, no el pasado lejano, sino el pasado reciente hasta la Segunda Guerra Mundial. Esto aporta un matiz de emocionalidad al conflicto que, en mi opinión, desde un punto de vista geopolítico, debería dejarse de lado. No debemos olvidar el pasado, pero debemos entender qué forma parte del pasado y qué forma parte del futuro. Y esto es un poco lo que he hecho en falta en esos países que no están directamente implicados en el conflicto. Como he dicho muchas veces, si yo fuera ucraniano, lucharía como ucraniano. If I were Ukrainian, I would fight as a Ukrainian. If I were Russian, I would fight as a Russian. Si yo fuera ruso, lucharía como ruso, porque luchas por tu país, igual que yo lucharía por Suiza, igual que lucharía como ciudadano de una comunidad, como miembro de una comunidad. Y independientemente de si esta comunidad es buena o mala,
Eso siempre es una opinión personal. El problema surge cuando personas que no forman parte de esta comunidad empiezan a tener una visión partidista sobre ello. Y eso me molesta. De nuevo, lo entiendo perfectamente, aunque sea crítico con lo que hacen los ucranianos o los rusos. Esta es su perspectiva, y luchan por esa perspectiva. Y creo que de alguna manera puedo entenderlo. Pero no entiendo la posición de Suiza, no entiendo la posición de Alemania, no entiendo la posición de Francia, que evidentemente son observadores externos, ajenos, y que quieren actuar como si fueran protagonistas. Y ni siquiera lo hacen de forma directa, porque utilizan, y ahí es donde podemos discutir sobre la palabra intermediarios o instrumentos, cosas así. Pero la realidad es que utilizan a Ucrania para expresar o llevar a cabo, si lo prefieres, un conflicto contra Rusia. Y es ahí donde creo que tenemos una distorsión en todo el enfoque del conflicto. Nos hemos convertido en actores del conflicto, aunque objetivamente no lo seamos. No, creo que tienes toda la razón. El punto aquí es, supongo, que también necesitamos hablar sobre la autopercepción de estos países europeos, especialmente si intentamos explicar esta situación a colegas no europeos que realmente, quiero decir, en Indonesia, en China, miran esto y piensan, ¿qué les pasa a los europeos? Es decir, realmente necesitan una explicación aquí. Pero la autopercepción, y Suiza es un ejemplo. Pero si observas el debate, ¿cómo ocurre en Alemania? Los alemanes todavía consideran que apoyar a Ucrania no solo es oponerse a Rusia, sino también es castigar a Rusia, pues que no debemos cansar a Rusia. Rusia no puede ser recompensada con territorios en el este, ¿verdad? Si no, el niño pequeño no aprenderá la lección. Así que nosotros los adultos tenemos que enseñar una lección al niño ruso, ¿no es así? Esto te coloca en la posición de árbitro, el árbitro de la verdad, el árbitro del bien contra el mal, y así sucesivamente. Y así es, hasta ahora, como la gente se ve a sí misma. Y los suizos, en un nivel inferior, solíamos tener un cortafuegos, ¿sabes? Y nuestro cortafuegos, para no cometer este error, era nuestra neutralidad. Pero también hemos erosionado esa neutralidad, y ahora hemos roto el cortafuegos, al alinearnos ideológicamente con uno de los dos bandos. ¿Cómo lo ves tú? Tienes toda la razón. Y podemos establecer esta conexión entre lo que dijiste sobre Alemania y Suiza, porque mi viejo amigo Claude Wilde, que fue embajador suizo en Kiev hasta el año pasado, es un amigo muy antiguo mío. En noviembre de 2022 o 2023, creo, fue invitado a la televisión suiza y concedió una entrevista sobre la situación en Ucrania. Y dijo exactamente lo que tú has dicho. Si no apoyamos a Ucrania, estaríamos recompensando a los rusos por agresión. Esto demuestra dos cosas. En primer lugar, que queremos castigar a Rusia, pero nunca hubo la misma intención respecto a Estados Unidos en Irak o Estados Unidos en Afganistán, y cosas por el estilo. Así que castigamos solo a quienes queremos castigar, pero no se trata de aplicar el derecho internacional. Es simplemente castigar según el oportunismo político. De hecho, es eso. Y eso es sumamente inquietante. Quiero decir, si Suiza, como país neutral, quiere castigar a personas porque no respetan el derecho internacional, muy bien, me parece perfecto. Pero entonces, tenemos que hacerlo también con Israel. Tenemos que hacerlo con Estados Unidos. Tenemos que hacerlo con el Reino Unido. Tenemos que hacerlo con Francia. Porque todos estos países bombardean civiles cada día en contra de todas las leyes internacionales que existan, sin ningún comentario por parte del gobierno suizo. Así que de acuerdo, si aceptamos que hay que castigar al agresor, entonces tenemos que ser coherentes. Ese es el primer punto.
El segundo punto es que, a pesar de ser el embajador suizo en Kiev, parecía no haber entendido exactamente la justificación de los rusos para entrar en Ucrania. Porque recuerdo que la justificación de los rusos para lanzar la operación militar especial el 24 de febrero de 2022 era proteger a los civiles. Esa es la aplicación del principio conocido como R2P, la responsabilidad de proteger. Eso es exactamente lo que hicieron en Georgia en 2008, y es exactamente el mismo escenario que hemos visto en Ucrania. Pero nadie ha argumentado en contra de Ucrania, a pesar de que Ucrania había preparado una ofensiva contra el Donbass desde marzo de 2021. Y ese es el decreto de Volodymyr Zelensky del 24 de marzo de 2021, que llama a la reconquista de Crimea y el Donbass. Así que aquí tenemos una clara indicación de que algo fue preparado por los ucranianos, y lo que hemos visto por parte de los rusos, sea bueno o malo, si fue una buena decisión o una mala decisión, podemos debatirlo. Pero fue una reacción a algo que nadie criticó. Y esta ignorancia de los hechos es para mí una señal de una administración muy débil. Quiero decir, cuando hablamos de un embajador, es un cargo administrativo, pero es un conocimiento administrativo muy débil del conflicto. Y probablemente esté bien criticar a Rusia, pero entonces necesitamos basar la crítica en algo que tenga fundamento fáctico y no en algo que surge de la nada y se convierte, como acabamos de explicar antes, en parcial. Parcial en el sentido de que solo criticamos a uno y no al otro. Partial in the sense that we just criticize one and not the other. Sorry, I just want to throw in that this willful ignorance. Perdón, solo quiero añadir que esta ignorancia voluntaria, esta ceguera deliberada ante hechos muy cruciales del problema, llega muy lejos en Europa. Quiero decir, Nord Stream es probablemente la evidencia más obvia aquí, que intencionadamente hacemos la vista gorda ante algo que, si realmente profundizáramos, entenderíamos que socava toda la justificación de lo que está ocurriendo. Y hacemos eso con tantos aspectos. Estamos borrando de la memoria tantos elementos del conflicto que lo que queda es una caricatura. Y de alguna manera, esta caricatura sigue estando de moda en Europa, y no entiendo por qué. Esa es la narrativa. Quiero decir, eso es lo que hemos discutido antes bajo la etiqueta de narrativa. Estamos exactamente en eso. El problema es que, por supuesto, países como Alemania y Francia nunca han sido neutrales. Así que, vale, pueden tomar partido. Estados Unidos es un aliado de la OTAN, y por lo tanto tienes una alianza. Y probablemente, aunque la alianza nunca haya estado involucrada como tal en el conflicto ucraniano, sin embargo, son aliados, y se puede decir que existen ciertos lazos. El problema surge cuando hablas de Suiza. ¿Por qué es así? No estamos vinculados a los demás. No tenemos relaciones institucionales que, digamos, justifiquen el hecho de que tomemos partido. Y en la misma entrevista con Claude Wild, fue en noviembre de 2022, creo, él dijo, no somos neutrales en el conflicto. Suiza no es neutral en el conflicto, pero aplicamos la ley de la neutralidad. Lo curioso estoy de acuerdo con Lavrov. Lavrov tima. Suiza no es neutral en el conflicto. Exactamente. Absolutamente. Eso fue dicho claramente en la televisión por el embajador, que en ese momento estaba encargado de representar los intereses suizos en Ucrania. Así que es una política clara. Suiza no es neutral en ese conflicto. Y eso explica por qué esta cuestión de la neutralidad, de hecho, se ha derrumbado totalmente con el conflicto en Ucrania. Y ya no somos, me refiero a nosotros como suizos, ya no somos creíbles como un actor neutral, digamos, en el escenario mundial. Y eso se nota cuando hablamos de una posible reunión entre Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky. Y Trump está buscando un lugar. Hablamos del Vaticano, hablamos de Arabia Saudí, hablamos de Turquía. Nadie menciona ya a Suiza. Pero hace 40 años, el primer país que habría surgido para acoger una conferencia así habría sido Suiza. Sí. Quiero decir, es absolutamente lógico.
Turquía, en el conflicto de grandes potencias, en el conflicto estructural, es mucho más neutral que Suiza. Turquía no impuso sanciones a Rusia. Turquía sigue comprando petróleo. Turquía todavía mantiene una relación funcional. Suiza no tiene una relación funcional. Suiza impuso sanciones. Suiza cerró su espacio aéreo a Rusia. Y alguien tiene que explicarme cómo un avión ruso llega al espacio aéreo suizo sin atravesar el espacio aéreo de la ULB. Quiero decir, este tipo de tonterías simbólicas es lo que hizo Suiza para parecer un buen chico en el club de los adultos. Estoy totalmente de acuerdo. La cuestión es que Turquía ha desempeñado un papel muy interesante porque ha sido dura tanto con los rusos como con los ucranianos. Es decir, han sido duros en ambos sentidos, por así decirlo. Mantiene un enfoque equilibrado, aunque desequilibrado. Mientras que Suiza, como bien has dicho, eligió claramente un bando. ¿Y por qué debería hacerlo Suiza? Podría haberse quedado callada, simplemente no decir nada, pero también tenemos que entender que la presión, y esto lo sé por una fuente muy fiable, la presión que se ejerció sobre Suiza al principio del conflicto, es decir, a principios de 2022, incluso antes del conflicto y en 2022, digamos, la presión de Estados Unidos y la Unión Europea fue enorme, enorme. Y también puedo entender que Suiza, siendo un país sin salida al mar, en medio de la Unión Europea, si la Unión Europea sancionara a Suiza por apoyar a Rusia, será una situación muy difícil para Suiza. Lo entiendo, aunque durante Lo racional en esta situación es utilizar el discurso de la presión para explicar a ambas partes por qué no puedes hacer todo lo que quieren que hagas. Y luego los enfrentas entre sí. Eso habría sido totalmente posible. No hay necesidad de espacio aéreo. Estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Así que no tomo la presión que mencioné antes como una excusa. Quiero decir, esto es una explicación, pero no es una excusa, porque obviamente el papel de la diplomacia es precisamente, y hay algo que hemos olvidado un poco en nuestra neutralidad en Europa, y tu sitio web o tu canal trata sobre estudios de neutralidad. Pero hay un aspecto que hemos olvidado un poco. La neutralidad no es simplemente el hecho de que solo observes el conflicto y no hagas nada. Eso no es neutralidad, o puede ser un aspecto de la neutralidad. Pero creo que si lees la Convención de Viena, me refiero al Tratado de Viena, que fue la base, el fundamento de la neutralidad suiza, verás que Suiza, de hecho, a través de su neutralidad, tenía que proteger a las grandes potencias, impidiendo el uso de su territorio. Anahampics Muswimperis interés de Europa. El Tatwin. Exactamente, en interés de Europa. Y ese es un punto clave. La neutralidad no es simplemente retirarse y sentarse a observar el conflicto. Pero ¿cómo se puede ser útil? Quiero decir, hoy probablemente ya no se trata de una cuestión de territorio o cosas por el estilo, aunque quizá podamos mencionar el espacio aéreo, pero es una parte muy pequeña en Europa. Así que el territorio no es tanto el problema. Pero ¿cómo podemos ser útiles? Esta neutralidad debe ser útil para las diferentes partes del conflicto. Y el papel de Suiza, y eso es precisamente lo que falta hoy en día, la neutralidad podría proporcionar parte de una vía de salida para el conflicto, ayudar a acoger negociaciones, ser un actor activo de la diplomacia, y una diplomacia constructiva en el sentido de construir un acuerdo entre las dos partes. Porque hoy dependemos de la administración Trump para hacer eso. La administración Trump se siente distinta de la administración Biden y asume el papel de mediador porque considera que no es Estados Unidos, es Trump. Así que la guerra en Ucrania fue la guerra de Biden y la paz será la paz de Trump. Esa es, en esencia, la idea. Pero si tuviéramos otro modelo, donde la paz pudiera ser una paz suiza, manteniendo la neutralidad y explicando a nuestros socios que no queremos apoyar a nadie, para poder ofrecer una vía de salida si tenemos que llegar a una negociación. Porque hoy Europa no tiene ninguna.
because today Europe has none. Yeah. No, it's a very sad state. But No, just y es una situación muy we're triste. near the hour. Pero, dado que se nos acaba el tiempo, el último punto es que Suiza va a celebrar un referéndum, uno obligatorio. De hecho, tendrá lugar a finales de este otoño, o más probablemente en la primavera de 2026. La cuestión clave es que se introduciría una definición en nuestra Constitución, y esa definición incluiría la prohibición de sanciones. Suiza no impone sanciones a menos que estén aprobadas por la ONU. Según tus observaciones, ¿qué opinas? ¿Crees que hay buenas posibilidades de que esto sea aceptado por el 51% de la población y la mayoría de los cantones? ¿O cuál es tu punto de vista al respecto? Or what's your view on this? I think there's a problem in Switzerland that Creo que hay un problema en Suiza, y es que no estoy seguro de que la gente entienda lo que está en juego aquí. Sabes, me he dado cuenta, y si lees los informes de política de seguridad que tenemos regularmente en Suiza, incluido el informe sobre la situación de seguridad de Suiza, que publica cada año el Servicio de Inteligencia Suizo, puedes notar que antes siempre solíamos hablar del orden internacional basado en la ley. Esta expresión ha desaparecido totalmente de estos informes. Y hoy en día es un orden internacional basado en reglas. Lee los últimos informes, es llamativo. Y nadie habla de esto. Quiero decir, no he visto un debate sobre ello en Suiza. I haven't seen a debate on that in Switzerland. Aceptamos en mucho esto. Framing. But the thing is that it has implications. Pero la cuestión es que esto tiene implicaciones. Y las implicaciones son precisamente lo que mencionas sobre las sanciones, por ejemplo. Porque según el derecho internacional, el único órgano que tiene derecho a imponer sanciones, de hecho, es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Este es el único órgano que, legalmente, según el derecho internacional, tiene derecho a hacerlo. Por una razón sencilla. En la Carta, la cuestión de no interferir en los asuntos internos de los estados está consagrada. Este es el documento legal más importante. De hecho, tienen como propósito influir en la política interna de los estados. To influence domestic policy of states. Yes. Therefore, it's logic that exactly. Por lo tanto, es lógico que exactamente el mismo documento que debería impedir influir en los asuntos internos no debería también proporcionar una herramienta para, si es necesario, influir en los asuntos internos. Pero si miras más allá, no tiene ningún sentido. Así que este es un caso en el que, aplicando el orden internacional basado en normas, podemos simplemente descartar lo que dice la ONU. De hecho, Suiza se ha alineado con las sanciones de la URMA, aplicando sus propias sanciones. Y quizá recuerdes ese artículo en el Washington Post, creo que fue el año pasado, en octubre, si no me equivoco, donde incluían un gráfico que mostraba los países que más sanciones imponen. Showing the most sanctioning countries. And you had in this chart two countries, Y en este gráfico había dos países, quiero decir, había varios países. Los dos primeros eran Estados Unidos y Suiza. Somos el segundo país que más sanciona en el mundo, aunque seamos neutrales, aunque hayamos prometido no influir en los asuntos internos de otros países. Y las sanciones están diseñadas precisamente para eso. Así que aquí tenemos un problema fundamental en Suiza. Estas cuestiones no se han debatido. No estoy seguro de que la gente entienda el papel de estas sanciones y cuáles son las implicaciones para nuestras relaciones con el derecho internacional. Y eso, creo, es un aspecto clave que nadie ha sacado realmente a la luz en el debate en Suiza. No, y necesitamos hablar de eso, absolutamente. Pero ya sabe, por suerte, Coronel Baud, por suerte, no imponemos sanciones a Israel. Por suerte no imponemos sanciones a Estados Unidos. Por suerte no imponemos sanciones a nadie. Ni siquiera a Siria ya, ¿verdad? Quiero decir, no imponemos sanciones a nadie que le guste a la OTAN. Quiero decir, eso son buenas noticias. Así que por eso seguimos siendo neutrales. Quiero decir, vale, es una locura. Coronel Jacques Baud, ¿dónde debería ir la gente que quiera leer más sobre usted? Where should people go who want to read more from you?
Oh, I have several books, and now next week I have a Oh, next book, tengo varios libros. Y la semana que viene se publica mi último libro. Todos mis libros están disponibles en Amazon y en buenas librerías. El próximo trata sobre las guerras encubiertas en Ucrania, que aborda bastante toda esta guerra de influencia que está ocurriendo en relación con Ucrania. No tengo un canal de YouTube ni nada por el estilo porque no tengo suficiente tiempo para ello. Pero me invitan a varios canales y estoy encantado de contribuir, digamos, a una forma de pensar menos insana. or let's say, or less insane thinking. Let's put it that way. Eso es algo muy bueno y estamos muy agradecidos por ello. Espero que podamos hablar de su libro cuando termine su gira y discutirlo con más detalle. Estaré encantado de presentarlo a todos. Coronel Shaq Bowd, muchísimas gracias por su tiempo hoy. Thank you very much for your time today. Sea Primstar. Gracias. Gracias. Thanks.